Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos nuevamente. Un gran abrazo. Seguimos en tiempo de aflicción, pero bueno, el Señor está con nosotros. Y quiero compartir con ustedes el libro de Daniel, capítulo 3. Así que los invito ahí a abrir su Biblia o que vean en el celular. Ahí tienen su Biblia. Y aparece Daniel con tres amigos que Ananías, Misael y Azarías. Estos judíos, ¿cómo llegaron aquí a estar en el imperio babilónico? Y en el capítulo 1 nos dice obviamente cómo ellos llegaron. Ahí Nabucodonosor sitió Jerusalén y trajo de Jerusalén cautivo a algunos judíos, y de entre ellos venía Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran del linaje real. Y a estos jóvenes, ¿cierto? Estos muchachos, les fueron prácticamente preparados y fueron enseñados todas las letras y también el lenguaje de los caldeos. También podían disfrutar de la comida del rey y del vino que él bebía. Pero esa comida, parte de esa comida era sacrificada a los ídolos, ¿cierto? A sus dioses. Por lo tanto, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿cierto? Con la comida ni con el vino. Los amigos de Daniel obviamente también tuvieron la misma decisión en su corazón. Y prácticamente ellos no querían quebrantar la palabra de Dios. Dios los pone en gracia, les da conocimiento, sabiduría, pero a Daniel le dio un don especial. Él tenía entendimiento en la visión y también en sueños. Y eso fue muy importante porque en el capítulo 2 vemos que Dios le revela a un rey pagano y le muestra a un rey pagano y prácticamente le da un bosquejo del tiempo de reinado de los gentiles sobre este mundo, que culmina con esa piedra que destruye toda esa imagen, apuntando obviamente a la roca, a Jesucristo, que va a venir a establecer su reino, un reino eterno. Bueno, de aquí, de ese periodo, del capítulo 2, ¿cierto? De ese sueño de Nabucodonosor, han pasado más o menos como 20 años hasta llegar al capítulo 3. Y esa imagen que él vio en el sueño lo llevó, obviamente, a poder, en el capítulo 3, edificar una estatua de oro. Bueno, vamos a hacer lectura en el capítulo 3.1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua, cierto, de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces aquí vemos obviamente, levanta la estatua, las dimensiones de la estatua, y obviamente él quiere que reúne, podríamos llamarle a toda su comitiva, ¿cierto? A todo su gabinete, ¿cierto? Ahí que esté presente para la dedicación. Y dice en el versículo 3, dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba. Entonces había alguien que estaba pregonando, ¿cierto? Ahí anunciando en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, todos los que estaban bajo su imperio, dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y ahí aparece una variedad de instrumentos musicales, ¿cierto? Dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, el que no se postraba tenía prácticamente que morir. Versículo 7. Por lo cual, al oír los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, dice, naciones y lengua, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive.
Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Era una ley, ¿cierto?, de gobierno. Dice, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro. Ahí están las tres acusaciones. No te respetan, no adoran tus dioses y tampoco adoran la estatua que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces ahí tenemos cierta parte de la historia. Se levanta una estatua, este líder, ¿cierto? Había construido un gran imperio de muchos kilómetros. Pero aquí vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? A través de este libro de Daniel, uno va aprendiendo, ¿cierto? Cómo los emperadores, los líderes, ¿cierto? Mundiales, ellos unifican. Y lo hacen a través de dos aspectos. Uno, a través de una religión oficial. Ellos tenían que adorar, ¿cierto? Y a través de esta adoración, ellos reconocían el poderío, ¿cierto?, del imperio y aparte al líder. Y el otro elemento a través del lenguaje. Trajeron a estos varones judíos, ¿cierto?, lo mejor de los judíos para enseñarles la lengua de los caldeos. Y anteriormente, ¿quién empezó y construyó prácticamente esta ciudad, en esta tierra? En Génesis, ¿cierto?, capítulo 10, contamos que aparece Nimrod, que era el primer poderoso delante de Dios, ¿cierto? Poderoso cazador delante de Dios, pero era no cazador de animales, sino cazaba a las personas, cazaba a las almas. Y él construyó, ¿cierto?, en la tierra de Sinar, Babel. Ahí aparece la famosa Babel en el capítulo 11 de Génesis. Una lengua, lo mismo, un lenguaje, una ciudad, un líder, un imperio, una religión. Mucha confusión, ¿cierto? Ahí Dios confundió, ¿cierto?, para poder desarrollar su plan y se esparcieran las naciones. Pero ahí tenemos el mismo concepto, en este caso acá, cómo unifican los emperadores, ¿cierto?, y los líderes. Ahora, y eso es importante entenderlo porque nosotros tenemos que ser entendidos también en los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y también nosotros tenemos, y Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos. Y el concepto de un mundo, ¿cierto?, un lenguaje universal, una religión oficial del último imperio que se va a levantar, ¿cierto?, es lo que se viene. Bueno, volviendo aquí a la historia del capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Entonces esta estatua de oro prácticamente tenemos que verla como una imagen, ¿cierto?, de la religión. Una imagen de la religión. Tiene que ver mucho con la adoración, ¿cierto? En este caso, a la imagen. Y a los dioses prácticamente detrás de esta imagen. Y esta estatua, ¿cierto?, tenía sus dimensiones. Vamos a ver las dimensiones de la estatua. Dice cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Era una imagen prácticamente tremenda, como un obelisco. Pero miren, 60 codos. De aquí vamos a ver prácticamente que Nabucodonosor es un tipo del anticristo.
es un tipo del anticristo. Si uno se fija lo que hemos leído, vamos a repasar esto. Pero Nabucodonosor, el líder de un gran imperio, ¿cierto? Quiere que hizo una estatua, ¿cierto? De oro, divinidad, ¿cierto? Y espera que todos los pueblos y naciones, ¿cierto?, puedan adorarla. Y el que no la adora, prácticamente la pena de muerte. Pero vemos también que detrás de esto también hay un número, ¿cierto? En este caso podríamos hablar que el mismo dibujo del capítulo 13 de Apocalipsis, hablando del anticristo, de la bestia, que se le hace una imagen, pero también viene con una marca. Y aquí vamos a ver la marca. Dice que Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Ahí tenemos prácticamente la altura, 60, aparece el número 6, su anchura de 6 codos, el otro 6. Y en el versículo 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, entonces de todos estos instrumentos de música prácticamente se toman 6. La bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio y la zampoña. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, la marca, ¿cierto?, en este caso el número de la bestia. El 6, 6, 6, 3, 6. Y vamos a ir a Apocalipsis. Entonces esto que es histórico, a nosotros nos está dibujando algo que viene en el futuro. Prácticamente es casi calcado, ¿cierto? Esta historia, ¿cierto? Y Dios nos dibuja lo que viene. En Apocalipsis capítulo 13, dice, versículo 11, dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia era Anticristo, y aquí vemos este falso profeta, que es esta otra bestia, dice, que hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, la adoración, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante del hombre, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le hace una imagen a la bestia, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, imagínense, e hiciese matar, pena de muerte, el que no la adora, a todo el que no la adorase. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, prácticamente sometiendo ahí a todo el mundo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. El número. Ahí tenemos obviamente identificándote con este número. Lo mismo que Nabucodonosor. Es el mismo dibujo, el mismo cuadro. ¿Y qué tenemos que entender nosotros? La Biblia nos da muchos tipos, o hay historias, ¿cierto?, en la Biblia, hechos históricos de la palabra de Dios, que usted va a encontrar muchos dibujos de lo que viene en el futuro. Y aquí encontramos obviamente un tipo, ¿cierto?, un dibujo claro, ¿cierto?, de este dictador, la bestia viene. Viene, ¿cierto?, este líder, dictador, que se va a levantar en el futuro. Ahora, Salomón también era un tipo del anticristo. Vamos a ver un tipo más del anticristo. Lo vamos a ver acá, en Primera Reyes capítulo 10.
Salomón era un tipo de Cristo y un tipo del anticristo. Comenzó bien, ¿cierto? Obviamente un tipo de Cristo, pero también fue un tipo del anticristo. Porque el anticristo, ¿cierto? Que viene, esta bestia, él viene como cordero, diciendo yo soy el Cristo. Salomón, tipo de Cristo. Pero después de 3 años y medio de ese periodo de tribulación, son 7 años, prácticamente se saca la máscara y se revela real cuál es su identidad. El anticristo, la bestia. Y Salomón, en el capítulo 10 de Primera Reyes, versículo 14, ahora, Salomón significa paz. El anticristo viene ofreciendo la paz. La paz, el pacto santo en el Medio Oriente, esa paz mundial que busca el mundo, hacia donde va el mundo. Una paz, la paz del hombre que prácticamente nunca termina bien. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666, el mismo número. En el versículo 18 del capítulo 10 de Primera Reyes dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Dice, 6 gradas tenía el trono, ese trono, estaba el trono y tenía 6 gradas, 6 escalones. En el versículo 20 dice, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. Entonces habían 12 leones. Estaba el trono, 6 gradas, 6 leones en cada grada, 6 leones en cada grada. El 6, 6, 6. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo viene. Viene diciendo yo soy el Cristo, pero es la bestia. Y él que viene ofreciendo la paz. Volvamos a Daniel, capítulo 3. Ahora, también vemos aquí los instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales son importantes. Cómo usa, ¿cierto?, la música, los instrumentos y la música, ¿cierto?, para lograr sus propósitos, sus objetivos. La música afecta a los sentimientos, la parte psicológica, la mente, ¿cierto? Es algo importante. Pero aquí le da un uso, ¿cierto?, para lograr sus propósitos. No estoy diciendo que toda la música tiene que ver con el anticristo, con el diablo. Hay música que secular, que son experiencias de vida, ¿cierto?, que se cantan. Hay música que no nos conviene, ¿cierto?, que prácticamente nos edifica, que nos pueden corromper nuestros pensamientos, desviar. Y también nosotros usamos la música, ¿cierto?, como dice el Salmo 150, alabar al Señor, y ahí da una variedad de instrumentos musicales que nosotros podemos usar para alabar al Señor, ¿cierto?, y glorificar su nombre. Pero bueno, aquí vemos cómo están usando la música. Ahora, Babilonia, en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 22, dice, ya le está llegando el juicio a Babilonia, y dice, y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Babilonia ahí, relacionado, ¿cierto?, también con la música. Volvemos a Daniel, ¿cierto? A Daniel capítulo 3. A Daniel capítulo 3. ¿Qué tenemos que entender? Ahora, aquí estamos viendo algo que viene, ¿cierto?, en el futuro. La bestia viene y viene este dictador mundial, ¿cierto?, este líder. Pero el mundo va hacia eso. Hoy día el concepto de un mundo está fuerte. Una religión oficial, ¿cierto?, un lenguaje universal, una moneda, un imperio, un líder. Y es lo que viene en el futuro. Y es lo que viene. La Biblia prácticamente nos está dibujando aquí en esta historia lo que viene y se confirma, ¿cierto?, en la profecía de Apocalipsis, en los eventos finales, ¿cierto?, ante la venida del Señor. Ahora, nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, ¿cierto?, por la obra que hizo Cristo en la cruz, su sacrificio. Él recibió
la ira que nosotros merecíamos, ¿cierto? Cristo la cargó, ¿cierto? Él pagó el precio por el pecado. Y por gracia, obviamente, hemos recibido el perdón y la vida eterna a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros no vamos a pasar por la tribulación, los hijos de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 4 nos está hablando del arrebatamiento, de esa esperanza del arrebatamiento. Dios no nos puso para ira, no vamos a pasar ese tiempo de ira y tribulación, ¿cierto? Y a lo mejor ver físicamente este personaje. No vamos a estar acá en este mundo. Pero en el capítulo 5 Pablo está hablando ya no del arrebatamiento nuestro, sino que está hablando del día del Señor, de ese día de la segunda venida. Y está diciendo que nosotros los creyentes no tenemos nada que ver con ese día, pero sí dice que debemos andar en luz, ¿cierto? Esperando todos esos acontecimientos que vienen, debemos andar en luz, ¿cierto? Porque somos los portadores de luz en este mundo. Y debemos velar y ser sobrios. Y en varias partes más, ¿cierto?, del Nuevo Testamento aparece en cuál debe ser nuestra actitud a la luz de la segunda venida, irreprensible hasta la venida del Señor. Pero imagínense lo que viene, algo terrible. Ahora, aunque no estamos en la tribulación, no vamos a pasar por la tribulación, no estamos, ¿cierto? No está el anticristo, esta bestia acá hoy día presente, pero la Biblia nos enseña que sí, prácticamente está el espíritu del anticristo. Y de hecho, 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción desde ese tiempo. Dice, ahora, nosotros estamos en el desarrollo, cómo se está desarrollando, ¿cierto?, todo ese misterio de la iniquidad. Y también la apostasía. Y no podemos ver lo que está pasando, ya sea dónde va el mundo. Ahora, vamos a buscar 1 Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4. Versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, ¿cierto? Viene la bestia. Y ahora, y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11. Dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y versículo 4 dice, porque si alguno viene predicando otro Jesús, que el que hemos predicado, y se recibe otro espíritu, no el Espíritu Santo. Dice que el que habéis recibido, u otro evangelio, no el evangelio de la justicia de Dios, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice. Y dice, mas lo hago saber en el versículo 12, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, andan disfrazados como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, este querubín que se transformó en Satanás, como portador de la luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyos fines conforme a sus obras.
cuyo fin es conforme a sus obras. Aquí tengo otra Biblia, vamos a buscar Ezequiel. Capítulo 28, vamos a ver este querubín, ¿cierto? Que se transformó en diablo y se disfraza. Dice 28:13 de Ezequiel, dice: en Edén, en el huerto Dios estuviste, de toda piedra preciosa era su vestidura. ¿Cómo era su vestidura? De cornelio, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro, una variedad de piedras preciosas. Dice: los primores de tus, miren, tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este querubín, en su creación, tiene cierta relación con la música. Una gran fiesta se hizo. Obviamente después se rebeló, se transformó en el diablo. Pero ahí su relación con la música. Ahora, ¿a qué quiero ir? Aunque no está físicamente, no estamos en la tribulación, ni estamos, ¿cierto? No está esta bestia hoy día presente, pero el espíritu del anticristo sí. Vemos ahí, obviamente, estos falsos ministros que se disfrazan. Hoy día lo podemos ver. Mucha gente va a adorar imágenes, se postran, adoran, y muchos dicen: no, Dios me sanó, me dio lo que yo le pedí. Pero están vendiendo su alma. Jesucristo en Mateo capítulo 4, la tentación con el diablo. ¿Qué le dijo el diablo? Todo esto te daré, le mostró todos los reinos. Si postrado, ¿qué? Me adorás, la adoración. El Señor le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ahí vemos lo que está pasando hoy día en el presente. Cómo prácticamente en el ambiente espiritual todo eso se va desarrollando, ¿cierto? Todo preparando para lo que viene. Y no solamente hombres que se están postrando, adorando, ¿cierto? Y prácticamente el diablo le está ahí ofreciendo esos milagrillos, ¿cierto? Para que vendan su alma, sino que dentro del ambiente religioso, ahora, ojo, no todos los milagros son de Dios, y dentro del ambiente, entre comillas, cristiano, podríamos llamar, ¿cierto? También, ahí aparecen por la tele, en verdadero, a veces espectáculos, ¿cierto? Entre comillas, cristianos, ¿cierto? Ahí ofreciendo prodigios, señales y milagros, ¿cierto? Por doquier. Muchos de ellos son prácticamente engañando, ¿cierto? Pero ahí están, aquellos que se están prácticamente disfrazando, ¿cierto? Como ministros de justicia. Y usan la música. Usan la música preparando sus emociones, sus mentes, ¿cierto? Para sus propósitos y objetivos. Entonces, hoy día en el presente, nosotros estamos viendo todo este ambiente. Y de hecho, 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le está diciendo a Timoteo que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Contexto, ¿por qué? Por estos falsos maestros, por estos falsos ministros. Bueno, vamos a volver a Daniel. Entonces el mundo va hacia allá, va hacia a este concepto de un mundo, un imperio, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cuál fue la respuesta de estos tres varones, ¿cierto? Como dice acá Sadrach, Mesach y Abednego, en el versículo 2. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia, era la acusación, ya lo hemos visto, no te respetan, no adoran tus dioses, ni tampoco la estatua. Y en el versículo, quedamos en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué le respondieron al rey, a Nabucodonosor? Diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y la habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abed-Negó, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces esto que los lanzaron, prácticamente era tan fuerte el fuego y el calor que los que echaron a estos 3 varones adentro murieron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, quedó espantado, dijo, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y entraron atados. Dice, y aquí yo veo, versículo 25, y él dijo, y aquí veo 4, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, o sea, andaban libres, que se pasean, pueden andar en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del fuego. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ahora, la verdad es que a veces nosotros estamos enfocados tanto acá y prácticamente a ellos les podía costar la vida, ¿cierto? Y nosotros estamos aquí en Sudamérica, ¿cierto? Donde no tenemos este problema, ¿cierto? Donde el gobierno no nos impide a nosotros, ¿cierto? No congregarnos, no predicar el Evangelio. Tenemos hasta el momento cierta libertad, pero ojo, que cada vez las leyes se van corrompiendo más. Y va a venir, ¿cierto?, la oposición. Pero estamos tan enfocados acá que a veces estamos pensando cómo ser un poco más alegre, divertido, para que el mundo pueda ver que también somos alegres y puedan acercarse al Señor. Entendiendo que si miramos, ¿cierto?, para otros lados, ¿cierto?, donde el Evangelio prácticamente son perseguidos, y muchos prácticamente, podemos hablar de Irak, ¿cierto?, han muerto. Que en otros países, ¿cierto?, ¿cuántos no han muerto por causa del Señor y le ha costado la vida? Entonces a veces estamos enfocados en este mundo, a lo mejor de burbuja, y no vemos, ¿cierto?, qué está pasando en todo el mundo. Bueno, aquí ellos están pasando prácticamente por este fuego de prueba, por esta prueba de fuego, podríamos llamar, ¿cierto? Y también, ¿qué hacemos nosotros cuando pasamos las pruebas? ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos pruebas? Y la verdad que aquí nos están mostrando, ¿cierto?, hombres con carácter, porque ¿cuál fue la respuesta de ellos? En el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Diciendo, ¿sabes qué, rey? De tu mano los va a librar, sí, de seguro. Del fuego puede que nos libre, Dios puede librarnos, pero si no nos libra, no vamos a servir ni a adorar a tus dioses. Imagínense. A veces pensamos que la adoración tiene que ver solamente con cantar, alabar al Señor, que obviamente es parte. Pero la oración tiene que ver mucho más. En Juan capítulo 4, ahí con la mujer samaritana, Jesucristo, el Evangelio de Juan, dice que Él busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Abraham, cuando él fue a ofrecer a su hijo, le dijo a los siervos cuando iban de camino: ¿saben qué? Nosotros
Vamos, adoramos, adoraremos y volveremos. Más o menos para parafrasear más o menos la historia. Y prácticamente él iba a adorar, pero él iba a ofrecer su hijo, o sea, lo que más amaba. Y esa es la adoración. Ahí nos está mostrando que la adoración tiene que ver con que tenemos que entregar lo que más amamos. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Ellos entendieron también que Dios era el único digno de adoración, aquí estos tres varones. No podían adorar a otros dioses. Prácticamente el pueblo de Israel, Dios lo entregó. Y una de las causas fue porque empezaron a adorar a otros dioses. Sabían cuáles eran las consecuencias. No querían quebrantar la palabra de Dios y entendían que su adoración tenía que ser solamente a Dios y servirle a Él. Y estaban dispuestos, ¿cierto?, a dar sus propias vidas. Ahí vemos, obviamente, que la adoración era algo mucho más profundo. Y acá ellos dicen, Rey puede librarme, Dios. Pero si no, entonces ellos no estaban seguros, ¿cierto?, de lo que iba a pasar. Prácticamente no entendían cuál era el plan de Dios para ellos. Y muchas veces estamos nosotros así, en la aflicción, en la tribulación, en alguna enfermedad, matrimonio, problemas del matrimonio, tantas otras cosas más que nos pueden venir. Tiempos de prueba, la pandemia, ¿cierto?, que estamos viendo. Y no sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para ellos fue tener que pasar por la tribulación. Y la respuesta que le dieron a Nabucodonosor prácticamente es la actitud que tenemos que tener nosotros. Ellos nos están enseñando cómo prácticamente enfrentarla. Eran hombres de carácter, prácticamente un carácter íntegro, no eran de doble ánimo, ¿cierto? Ahí en la prueba, Santiago, capítulo 1, de dos pensamientos, sino que eran prácticamente de un solo pensamiento. Estaban seguros de su decisión, seguros de su decisión. Y la voluntad de Dios, o el plan de Dios para ellos era que pasara la tribulación, que pasaran por el horno. Pero muchas veces nosotros como que queremos llegar a acuerdo con el Señor y pactar y decir, no, Señor, quítame de este problema, de esta aflicción, tribulación, y pensamos que la vida cristiana tiene que ver con puras bendiciones y momentos felices. Pero Dios tiene un plan. Y bueno, fueron lanzados, ¿cierto?, al horno de fuego. Y en el versículo 25 dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Andaban en el fuego, andaban en plena libertad. Dios nos hizo libre. Entonces, andamos en la libertad que Cristo nos hizo libre. Entonces podemos andar en medio del fuego de la prueba en libertad, en la libertad de Cristo. También dice que se paseaban en medio del fuego. ¿Con quién se paseaban? Con el Señor. Había un cuarto que era prácticamente el ángel de Jehová, ¿cierto? Jesucristo antes de la encarnación. Ahí estaban paseándose con el Señor. Nosotros caminamos con el Señor también en el medio de la tribulación. Y como caminamos con Él, dice, ellos no sufrieron ningún daño. Imagínense. Entonces, muchos no han visto al Señor. No digo que no han conocido al Señor, sino que no han visto al Señor. Porque ¿dónde vemos nosotros al Señor? ¿Dónde realmente lo vemos? En los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, es donde más podemos ver al Señor. Ver su mano, ver cómo actúa. Y Dios está en el fuego. Moisés, en Éxodo, capítulo 3, voy a buscar en esta Biblia porque me manejo más rápido. Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice, hablando Moisés, ahí se le aparece el ángel de Jehová en la zarza, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces aquí vemos obviamente, ¿dónde vio Moisés a Dios?
en el fuego. Él está en el fuego. Y la zarza no se consumía. Estos hombres no se consumieron ningún daño. Israel en la tribulación, tampoco un remanente Israel de la tribulación no se va a consumir. Entonces ahí vio, ¿cierto?, a Dios en el fuego. También vamos a buscar capítulo 13 de Éxodo 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. En una columna de fuego iba Dios para alumbrar. Entonces Dios está en el fuego. Yo iba en esa columna de fuego. Dios está en el fuego, ahí en la tribulación, para alumbrar también nuestro camino, darnos dirección, nos guía. Vamos a ver también Hebreo, capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, versículo 18, dice: porque no se había acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Ahí prácticamente está contando la historia cuando el pueblo de Israel, ahí Moisés recibiendo la ley, capítulo 20 de Éxodo, ¿cierto? Y ahí en ese Sinaí, en la montaña, ¿cierto?, que ardía en fuego y salía el humo, estaba hablando de Dios y estaban todos temerosos porque tenían temor de que pudiera morir. Entonces ahí Moisés viene prácticamente, más o menos para contar la historia, ¿cierto?, parafrasear un poco la historia. Ahí, bueno, era ese temor que tenía para que no pecaran. Entonces, en medio, Dios está en el fuego. Y en medio del fuego, ¿cierto?, también Dios nos habla. ¿Para qué? Para que andemos en ese temor, en el temor de Dios. Ahí una vida andando en el temor del Señor. Ahora, Dios también va a usar este fuego, ¿cierto?, esta prueba, podríamos llamarle, ¿cierto?, la prueba de la fe, también con propósito. De aquí vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios considera necesario que pasemos por diversas pruebas, Dios consideró necesario que estos 3 hombres pasaran por el horno. Dice: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquella persona que purificaba el oro, mientras más fuego, salía más impureza, ¿cierto?, y el oro más puro. Pero ahí estaba, poniendo el fuego ahí al oro, ¿cierto?, se hacía líquido. Pero ¿cómo él sabía de que el oro estaba puro? Entonces, cuando él miraba el oro, ahí hecho líquido, y el oro prácticamente se convertía como en un reflejo, un espejo, y reflejaba su imagen, entonces él entendía que el oro estaba puro. Y lo mismo Dios quiere hacer nosotros en la aflicción, en la tribulación. Y Dios la usa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que también se vaya formando su imagen en nuestra vida. Para que el reflejo de su imagen se vaya formando y se vaya viendo en nuestra vida. Entonces, prácticamente estos 3, volviendo a Daniel, salen, ¿cierto?, del horno. Nabucodonosor reconoció el poder de Dios. No hay Dios que pueda librar como este.
Aquí tenemos la actitud, ¿cierto?, de estos hombres, nos enseñan cuál debe ser la actitud nuestra en medio de las tribulaciones. Y que Dios está en el fuego. Así que, hermanos, la paz del Señor, que el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que prácticamente tú nos ayudes, Señor, a poder entender los tiempos. Y también, Señor, que esperando, obviamente, tu venida, podamos vivir, Señor, como tú quieres, irreprensible hasta tu venida, Señor, también cumpliendo con la misión, alumbrando, Señor, un mundo en tinieblas. Y también ayúdanos, Señor, para poder, obviamente, tener la actitud correcta en medio de las aflicciones, las tribulaciones, aquellas pruebas que van a venir a nuestra vida o que estamos pasando, y entender que tú estás ahí, tú estás ahí en el fuego, y puedes andar con nosotros. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.